El dominio de sí mismo. El autodominio mediante la autosugestión consciente. Por Émile Coué. Parte 2. Conferencia 5. La imaginación, la primera facultad del hombre. El segundo principio sobre el cual reposa mi teoría es el siguiente. Les ruego presten a toda su atención, pues es el que diferencia mi método de los otros métodos y el que permite obtener frecuentemente, rápidos e inesperados resultados, allí donde los otros han fracasado durante muchos años. Se puede formular así, al contrario de lo que uno cree, porque se nos ha enseñado. No es la voluntad la primera facultad humana, sino la imaginación. Cada vez que, en efecto, hay un conflicto entre estas dos facultades, es siempre la imaginación la que importa. Cada vez que estamos en ese estado mental, tan frecuente, lamentablemente, en nosotros y que se manifiesta por el yo quiero hacer tal o cual cosa, pero no puedo, no solamente no hacemos lo que queremos, sino incluso hacemos lo contrario de lo que queremos, y mientras más voluntad tenemos de hacer lo que creemos no poder, más hacemos lo contrario de lo que queremos. Estoy seguro de que esta aserción parece un tanto paradójica a muchos de ustedes. Mi idea no es, sin embargo, nueva, ya otros la han expresado antes que yo, sin no obstante, afirmarla tan categóricamente como yo lo hago. San Pablo decía así: el bien que quiero hacer, no lo hago, el mal que no quiero hacer, lo hago, es decir, quiero hacer el bien, pero hago el mal. Mientras más quiero hacer el bien, más hago el mal. El poeta Ovidio lo enunció igualmente, haciendo decir a uno de los personajes que pone en juego: video meliora provoque, al que deteriora sequor. Yo veo que es lo mejor que puede hacerse, y ensayo a hacerlo, pero hago lo contrario. Para probarles que tengo razón, les citaré algunos ejemplos de cosas muy simples, tomados de la vida corriente, y que vemos a diario sin que lo notemos. Recuerden a Newton. Estaba él acostado un día bajo un manzano, en época de maduración. Él pensaba: dormido en reposo, poco importa. El hecho es que, de pronto, una manzana le cae en el rostro. Él reflexiona en tal fenómeno, y de sus reflexiones nace el descubrimiento de las leyes de la gravitación universal. Convendrán conmigo, seguramente, que la manzana que cayó sobre el rostro de Newton no era la primera en caer de un manzano. Desde que hay manzanas sobre la Tierra, han caído, efectivamente, muchísimas, miles, millones, millones de millones, y nadie hasta ese momento había advertido tal fenómeno, es decir, nadie había sabido antes extraer las conclusiones que tal caída inaplicaban. Lo mismo para Dennis Papin bajo. En su hogar, se calentaba un día, los pies del techo estaba suspendida una marmita cubierta con agua caliente. Advertía él, de tiempo en tiempo, que la cobertura se soplaba con rapidez, produciendo un ruido al mismo tiempo que un vaho de vapor se escapaba silbando. Hay una fuerza ahí dentro, se dijo. Y a esta simple declaración de un observador, debemos los barcos a vapor y los trenes. Es evidente, ¿verdad?, que la cobertura de esta marmita no era la primera que se soplaba cuando era colocada sobre un utensilio que contenía agua caliente. Nadie antes que él había observado este fenómeno. Lo mismo ocurrió para los casos que voy a citar. El primero es el insomnio. Si una persona que no duerme en la noche, busca dormir, no duerme, es verdad, pero se queda tranquila en su lecho sin revolcarse. Si esta persona, por el contrario, quien dormir y hace esfuerzos para lograrlo, se tensiona, se sobreexcita. Por lo que no hace lo que quiere, sino justamente lo contrario, busca el sueño y en lugar del sueño encuentra sobreexcitación, lo cual se opone a su deseo. El segundo caso es el olvido del nombre de una persona. En muchas circunstancias, buscamos encontrar el nombre de la señora cosa, mientras más buscamos, más se nos escapa. Al cabo de unos instantes, si dejamos de buscar, aparece como por sí mismo.
Si consideramos de cerca este fenómeno, si analizamos, constatamos que está constituido por dos fenómenos sucesivos. Veamos cómo ocurre esto. En medio de una conversación, usted se interrumpe súbitamente, para decir, a propósito, esta mañana me encontré con la señora. Señora. Usted vacila para decir el nombre inmediatamente esta vacilación hace nacer en usted, la idea, olvidé. Como toda idea que tenemos en la mente se torna realidad para nosotros, en el dominio de la posibilidad, la idea, olvidé deviene una realidad, y el tiempo que gaste por encontrar el nombre es vano. Generalmente, al cabo de poco tiempo, usted cesa de buscar, diciéndose, ya me acordaré. En ese momento, la idea, olvidé, desaparece, a pesar de haber sido verdadera, y se sustituye por la idea ya me acordaré, que se torna verdad a su vez. Como efecto, luego de algunos instantes, de nuevo usted interrumpe para gritar, ah, me acordé, es la señora X. Y retoma su conversación. La tercera es la risa loca. Muchas veces, cuando más buscamos impedirnos la risa, más nos reímos, y nos reímos tanto más fuerte cuanto más buscamos contenernos. Otro más, el ciclista principiante, quiere evitar el obstáculo en el que teme caer, mientras más busca impedir el obstáculo, más hacia él se dirige. ¿Cuál es el estado mental de las personas en estos diferentes casos? Quiero dormir, pero no puedo. Quiero acordarme pero no me acuerdo, no quiero reírme, pero me río, quiero evitar el obstáculo pero no puedo. Ustedes lo ven, siempre es no puedo, es decir, imaginación, sobre voluntad yo quiero. Si entonces la imaginación gana sobre la voluntad, es la imaginación, la primera facultad del hombre y no la voluntad. Esto puede parecerles sin importancia porque no lo conocen, pero su importancia es enorme. Cuando la conozcan y sepan advertir las consecuencias del uso de tal facultad, estarán en capacidad de ser amos de ustedes mismos, tanto física como moralmente. Es preciso que sepan, además, que cada uno de nosotros está compuesto de dos seres bien distintos el uno del otro. El primero es el ser consciente y voluntario que conocemos y creemos ser quien nos dirige. Pensamos en efecto que estamos dirigidos por nuestra voluntad y por nuestra conciencia. Pero, tras este primer individuo, hay otro, el inconsciente o subconsciente, al que no prestamos atención, por la buena razón de que no lo conocemos, y es lamentable, pues, es él quien conduce, tanto en lo físico como en lo moral, verdaderamente. Como es preciso probar lo que uno dice, les daré una prueba inmediata. Todos tenemos en nuestro cuerpo, cierto número de órganos, tales como, estómago, hígado, riñones, corazón, etc. ¿Quién de entre nosotros es capaz de hacer funcionar alguno de estos órganos por su voluntad? Estos órganos funcionan continuamente, día y noche, incluso cuando nuestro consciente duerme, pues el consciente duerme al mismo tiempo que el cuerpo. Si ellos funcionan, necesariamente lo hacen bajo la influencia de una fuerza. La fuerza que llamamos inconsciente o subconsciente. Así pues, como el inconsciente preside el funcionamiento de nuestro ser físico, igual preside el funcionamiento del ser moral. La conclusión a extraer de este segundo principio es la siguiente: si es nuestro inconsciente quien nos conduce y si aprendemos a conducirlo, pues aprenderemos a conducirnos a nosotros mismos. Para mayor claridad, voy a hacerles una comparación. Cada uno de nosotros puede ser considerado como estando sentado en su carro, y siendo llevado por un caballo, pero se ha olvidado poner a este los frenos, lo que no nos impide dar golpes y fustigar al animal. Naturalmente, se pone en marcha, pero, ¿qué dirección seguirá? Obviamente irá donde él quiera, hacia adelante, a izquierda o a derecha, o hacia atrás, como le plazca. Pero si logramos ponerle frenos, los roles se cambiarán inmediatamente, seremos nosotros quien lo llevemos y no él a nosotros. Si logramos ponerle frenos al caballo, los roles se cambian inmediatamente, gracias a los frenos, podemos conducir hacia donde deseemos ir, y como nos lleva él nos lleva en el pequeño carro que hay detrás de él, por su intermedio nos conducimos a donde deseemos ir, y si esta vez vamos por mal camino, no se deberá más que a nosotros mismos pues la dirección del caballo no depende sino de nosotros. Mi rol consiste simplemente entonces, en mostrarles cómo uno puede poner frenos al caballo que no los tiene ya, y cómo,
Gracias a ello, podemos conducirnos a donde deseemos. Esto es simple, diría yo demasiado simple, para ser comprendida desde el principio. Se me ocurre con frecuencia decir a mis auditores, si les expongo algo muy complicado, ustedes me entenderán más fácil, o creerán comprender mejor, pero esto es así de simple, tanto que no lo captamos de lo simple que es. Llega el momento de hacer algunas experiencias destinadas a demostrarles la veracidad de estos principios. Advierta que, en estas experiencias, no es lo que yo digo lo que hace que se produzcan, sino lo que la persona tiene en su mente. Es ella quien piensa como yo le ruego que lo haga, es ella quien produce, pero si ella piensa al contrario, es lo contrario lo que se produce. No empleo hipnotismo, no hago sino sugestión, no busco forzar a nadie a hacer una experiencia, sino que muestro cómo hacerla, lo que es bien diferente. En suma, deben considerarse alumnos, y yo debo hacer lo propio como profesor, uno que les enseña a practicar conscientemente la autosugestión que ustedes se la pasan toda la vida haciendo pero inconscientemente. ¿Cuál es el objetivo final al hacer usted estas experiencias? Les demuestro simplemente que la idea que tenemos en la mente se nos torna realidad en el dominio de la posibilidad y que, cuando hay conflicto entre la voluntad y la imaginación, es la imaginación la que gana siempre. Cualquiera sea el resultado de la experiencia, siempre tengo razón, incluso si me parece haberme equivocado. Les ruego cruzar sus manos, y tan fuerte como les sea posible, pensar, voy a abrir mis manos. Pero no puedo. Note que mientras más busca abrir las manos, menos puede, pues al tratar de abrirlas, las cierra, es porque piensa, yo no puedo, como les pedí hacerlo y tengo razón. Sí, por el contrario, ella las abre, es que ella ha pensado, yo puedo, y tengo razón. En este momento hago con diferentes personas la experiencia de las manos cruzadas, de las piernas cruzadas, de las manos presionadas la una contra la otra, de la mano engarrotada, etc., en las cuales les ruego a las personas pensar no puedo abrir mis manos, no puedo, quiero descruzar las piernas pero no puedo, quiero separar las manos pero no puedo, etc., experiencias que siempre tienen éxito. Si hago para ustedes estas experiencias negativas, es a fin de mostrarles lo que no deben hacer y lo que han hecho gran parte de su vida. Todo el mundo, aquí presente, a excepción de una persona, siempre digo a excepción de una persona, a fin de que cada uno pueda decirse, soy yo esa persona, emplea al menos una vez por día alguna de estas expresiones, difícil, imposible, no puedo, es más fuerte que yo, no puedo impedirme, etc. Si me creen, no se servirán más de ninguna de estas expresiones, porque, si usted la emplea, la piensa, y si la piensa, ella deviene realidad, de suerte que la cosa más simple del mundo devendrá una imposibilidad. Todos, sin excepción esta vez, se han encontrado en su camino, víctimas de una autosugestión de este género. Todos han visto personas que no podían abrir o cerrar una mano, o que caminaban con una pierna como si ésta fuera de madera. Y bien, les puedo asegurar que entre 100 personas que no pueden hacer el movimiento que desean ejecutar, hay 80 que no lo hacen, que no lo pueden hacer, simplemente porque ellas piensan que ellas no pueden y que se quedarán así toda la vida, en ese estado, si ellas no encuentran en su camino, alguien que les ayude y les enseñe a pensar yo puedo. Conclusión. Piense siempre, yo puedo, y jamás piense yo no puedo. Aproveche este consejo. ¿No hubieran creído ustedes que la llave poderosa se encuentra contenida en estas dos simples palabras, yo puedo? Y puesto que estoy tratando de aconsejarlos, quiero dar otro que les permitirá muchas cosas sin fatiga y sin estrés. Veamos, cuando tenga algo que hacer, formúlese esta pregunta, ¿es posible, o no? Si la respuesta es no, no ensaye a hacerla, se esforzará en vano. Si la respuesta es sí, dígase enseguida, es fácil. ¿Qué sucede enseguida? Si usted considera esta cosa como fácil, ella se torna fácil, en realidad, y, hacerla gastará la cantidad de fuerza requerida. Si se requiere una fuerza de 10 centavos, usted no gastará 11. Si usted considera, por el contrario,
20 veces o 40 veces más difícil la cosa a realidad, así será en realidad, en lugar de gastar 10 centavos de fuerza como en el caso anterior, usted gastará 2 o 4 pesos. De modo que, si considera difícil lo que va a hacer, se estresará fácilmente, mientras que si lo considera fácil, no estará más fatigado en la tarde que en la mañana. A propósito de esto, les voy a citar una comparación que hago. Allí hay una fuente destinada a llenar y allá, abajo, otra fuente de un diámetro un poco superior que la de la primera. Si uno abre las dos fuentes, el reservorio llega poco a poco a vaciarse completamente. Pero si se tiene cuidado de mantener cerrada la fuente inferior, poco a poco se llena el reservorio superior, y, cuando éste esté lleno, desbordará exactamente la cantidad que entraría por la fuente inferior. Y bien, el secreto para no fatigarse consiste en mantener la fuente inferior cerrada y en no emplear sino la cantidad de fuerza que desborda, que sobra, y esta cantidad es suficiente, si sabemos emplearla, si no la malgastamos, es decir, si no hacemos vamos esfuerzos. Advierta que los mejores obreros son los que no hacen esfuerzos. El obrero parece jugar con sus manos. Todo les fluye. Estos obreros trabajan mucho, y su trabajo queda bien hecho, al final de la jornada. Además, no están fatigados. El obrero mediocre, por el contrario, aunque tenga frecuentemente buena voluntad, pues hace mucho esfuerzo, produce menos trabajo que los primeros aquí nombrados. Puede que el trabajo de los segundos esté bien hecho, pero a la hora de salir, están heridos y fatigados. Entonces, haga siempre su trabajo, tranquilamente y sin esfuerzo. Imite al buey que parece no hacer nada durante la jornada, y que al final ha hecho un considerable trabajo pero sin fatiga. Yo pongo en práctica este principio y gracias a él, a pesar de mis 68 años, puedo hacer sin fatiga. Por ejemplo, entre marzo y abril de 1925 una gira de 35 días en Suiza, gira, en el curso de la cual, visité 32 ciudades y di una centena de sesiones y conferencias de casi 2 horas cada una. Ustedes no ignoran que, cuando un campesino tiene la intención de cubrir su campo, tiene siempre mucho cuidado de ararlo. ¿Por qué? Porque sabe que si olvida esta precaución, solo algunos granos germinarán, mientras que si él labra la tierra, casi todos los granos germinarán. Yo hago como el campesino. Considero a todos los que vienen a encontrarme como los campos incultos y que debo cultivar dándoles explicaciones, mismas que les he dado a ustedes al principio, para enseguida proceder con cada uno de ellos a las experiencias que también les he comentado. Una cosa es importante: cuando uno ha hecho uno puede hacer 100. Solo cuesta la primera, tanto si es buena como si no funciona. Una vez que están cultivados, estoy seguro que el grano germina en ellos y tiro esta semilla dirigiéndoles las palabras siguientes, de las que todos pueden beneficiarse. Les ruego que cierren los ojos, que escuchen lo que les digo, y que luego, solo cuando yo se los pida, los vuelvan a abrir. Cierre los ojos y dígase que las palabras que voy a pronunciar van a fijarse en su mente, van a grabarse, a incrustarse, que ellas van a quedar fijadas, siempre fijadas, grabadas, incrustadas y sin que usted sepa cómo o sin que quieran incluso, fijadas de una forma totalmente inconsciente de su parte, su organismo y usted mismo les obedecerá. Como todas estas palabras son dichas únicamente en su interés, debe aceptarlas, hacerlas suyas, transformarlas en autosugestiones que les permitirán lograr la alegría, el gozo, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista moral. El gozo de una no solo buena sino excelente salud, mejor de la que hubiera podido gozar usted hasta el presente. Les digo ya que a partir de este momento, todas las funciones físicas se cumplirán de mejor en ustedes y muy particularmente las funciones del tubo digestivo, que son las más importantes. 3 veces por día, regularmente a la mañana, a la tarde y a la noche, en el momento de las comidas usted tendrá hambre. No digo que tendrá voracidad, esa hambre malsana y dolorosa que hace que se sienta obligado a precipitarse sobre el alimento como un perro o un galo lo hacen sobre la carne. No. Esta hambre que usted experimentará es esa sensación agradable que hace pensar y decir: comeré con placer en estas condiciones. Comerá usted con placer, incluso con gran placer, sin comer demasiado.
Tendrá cuidado sobre todo de masticar bien los alimentos. Insisto particularmente en este punto, porque casi nadie sabe comer. De manera general, uno se lleva la comida a la boca, le da 2 o 3 golpes y la traga y uno cree haber comido. Comer no es esto, en absoluto. Comer, es introducir la comida en la boca y masticarla largamente, lentamente, de manera que se haga una papilla blanda, como un óvalo. En estas condiciones, la digestión se efectuará de mejor en mejor, usted experimentará menos pesadez y disminuirá el malestar del estómago y el intestino, o cualquier dolor que usted haya podido sentir alguna vez. Si usted padece de dilatación estomacal, constatará que ésta desaparece progresivamente. Poco a poco su estómago va a tomar la fuerza y elasticidad que perdió y a medida que retome su fuerza y elasticidad se aproximará a su volumen primitivo. Ejecutará cada vez mejor y más fácilmente los movimientos requeridos para hacer pasar el bolo alimenticio al intestino, de donde la digestión estomacal será mejor y mejor. Igual, si usted sufre enteritis, constatará que ésta disminuye, la inflamación intestinal va a desaparecer progresivamente y punzadas y las membranas que usted siente, serán cada vez menos abundantes, hasta que un día habrán desaparecido por completo y la curación será total. Naturalmente, la digestión será bien hecho, la asimilación de los alimentos, se hará igualmente bien. Su organismo preferirá alimentos que usted le dé y se servirá de ellos para hacer sangre, músculo, fuerza, energía, en una palabra, la vida, y, en consecuencia, usted cada día se tornará, más y más fuerte, cada vez más fuerte y vigoroso. La sensación de fatiga y debilidad que ha experimentado va a desaparecer poco a poco dando lugar a una sensación de fuerza y de vigor que, cada día, será mayor. Si tiene anemia, constatará la disminución, cada día. Su sangre se torna rica, cada vez más roja, más abundante y generosa, su sangre toma cada vez más las cualidades de una persona sana. Así su anemia irá desapareciendo, día a día, llevándose con ella la corte de malestares a los que usted se estaba habituando. En estas condiciones, la función de excreción se cumplirá cada vez más, mejor y mejor, insisto incluso particularmente en el cumplimiento de esta función que es la condición de la buena salud. Entonces, todas las mañanas, al levantarse o exactamente 20 minutos después de su desayuno, obtendrá el resultado esperado, sin tener necesidad de tomar medicamentos, sean cuales sean estos, o de recurrir a artificio alguno. Digo algo más, esto para las damas, que la función mensual deberá reproducirse uniformemente cada 28 días, durará 4 días, no más, no siendo ni abundante, ni débil, ni antes ni después. Usted no debe sufrir ni en los riñones, ni en el bajo vientre, ni de la cabeza, ni de ninguna función, natural en suma, que deba efectuarse normalmente. Es decir, usted no tiene por qué sufrir en forma alguna. Agrego que, en la noche, mañana o tarde, cuando desee dormir, usted se dormirá y, que en la noche, dormirá profunda y reparadoramente, hasta la mañana siguiente, a la hora que usted fije para despertar. Su sueño será profundo, calmado, tranquilo, al salir del mismo, se sentirá totalmente lleno de alegría y disposición para la vida. Si hay en usted alguna clase de neurosis, usted constatará que ésta desaparece, poco a poco y que, en la medida en que ésta desaparezca, será reemplazada por una sensación de calma, de mucha calma que hace que usted se torne cada vez más dueño de usted mismo, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista moral tal que, cada vez menos se permitirá sentir los síntomas mórbidos que ha experimentado en otras ocasiones. En fin y sobre todo, esto es esencial para todos, hasta el presente, usted ha experimentado respecto de usted mismo, cierta desconfianza, a partir de este momento, esta desconfianza comienza a desaparecer y en la medida en que ésta desaparezca, será reemplazada por la confianza en usted mismo. Usted confía en usted, escúcheme, usted confía en usted, repito, y esta confianza que usted siente por usted mismo le da la certeza de que es capaz de hacer no solamente bien, sino incluso mucho mejor, todas las cosas que usted desee hacer, a condición de que éstas sean razonables. Todas las cosas que desea, repito, que sean razonables, usted debe hacerlas.
Entonces, siempre que usted desee hacer algo razonable, que desee lograr algo razonable, siempre que tenga que hacer su deber, partirá siempre de este principio, que la cosa es fácil en tanto que es posible y en consecuencia las palabras difícil, imposible, yo no puedo, es más fuerte que yo, no puedo impedirme, etc., desaparecerán completamente de su vocabulario. Estas palabras no son castellano, ni pertenecen a la lengua francesa o aquella en la que usted se exprese, escúcheme bien, estas palabras no pertenecen a su vocabulario, lo que sí está en su vocabulario, sea cual sea la lengua en la que se exprese, esto es fácil, y yo puedo y, con esto, se hace prodigios. Entonces usted considerará fácil la cosa que estando dentro de lo posible, usted tenga que hacer en cada momento. En estas condiciones, lo por realizar se torna fácil para usted, aunque hubiera podido parecer difícil o imposible a los otros, y esta cosa, usted la hace rápido, usted la hace bien, usted la hace sin fatiga, porque la hace sin esfuerzo, porque así usted lo consideró. A las personas que sufren dolores, les digo, a partir de este momento, bajo la influencia de la autosugestión que les voy a enseñar a practicar, su inconsciente va a hacer de modo que la causa que determina estos dolores, poco importa el nombre que se le dé, desaparezca poco a poco, y dentro del dominio de la posibilidad. Naturalmente, en la misma proporción que desaparece la causa, desaparecerán también los dolores, y cuando esta causa haya desaparecido por completo, toda vez que sea posible, los dolores mismos no volverán a producirse y la curación habrá sido completa. Si la causa ha devenido orgánica, solo podrá desaparecer progresivamente. En tal caso, el dolor se reproducirá de tiempo en tiempo, pero cada vez que se manifieste, escuche bien, usted lo hará desaparecer inmediatamente, empleando el procedimiento que le voy a indicar. Procedimiento se aplica tanto a lo físico como a lo moral. Es entonces a todos que me dirijo en este momento y les digo a todos, cuando les llegue a los unos y a los otros el experimentar en lo físico o en lo moral algo que los hace sufrir, en lugar de constatar simplemente la cosa, o sufrir y quejarse, afírmese a usted mismo, por usted mismo que usted lo hará desaparecer, afírmelo de una forma muy simple, pero categórica, dígase, voy a hacer desaparecer esto. Es simple, pero al mismo tiempo, categórico. Aíslese, si es posible, esto no es indispensable, pues uno puede aislarse en lo anímico, no importa en qué lugar, cuando esté solo, ensaye, cierre los ojos y, pasando ligeramente la mano sobre la parte dolorosa, si se trata de algo físico o sobre la frente, si se trata de algo moral, repítase muy rápidamente con los labios, bastante algo para que usted se escuche, la siguiente fórmula, eso pasa, etc. Lo esencial es pronunciar las palabras pasa, etc. Bastante rápido porque, así entre dos frases que usted diga, no hay la menor fisura para que la idea contraria pueda penetrar. Usted se fuerza así a pensar que eso pasa y como toda idea que tenemos en la mente se torna realidad para nosotros, eso pasa. Si el mal vuelve, pésquelo de nuevo y recomienza, tan frecuente como sea necesario. No dude en emplear este procedimiento, 50.000, 100, 200 veces por día, hágalo. Trate el mal como a un insecto que tiene la impertinencia de venir a pasear en su vecindad. ¿Qué hace en ese caso? Lo espanta. Si vuelve otra vez, lo vuelve a espantar, así mismo con cada uno de sus sufrimientos. Y bien, lo repito, trate de la misma forma cualquier dificultad. Advierta que, mientras más lo haga, mejor frecuentemente se sentirá obligado a utilizar el procedimiento. Si lo ha empleado, por decir algo, 50 veces hoy, mañana no será sino 48 veces, el siguiente día, 46, y así sucesivamente, de tal suerte que llega el día en que no tiene que emplearlo en absoluto, pues no tiene más necesidad, no siente más necesidad. Eliminar ideas negativas. A los que se sienten atacados, a veces, de ideas tristes, ideas sombrías, ideas obsesivas, de temor, pesadillas, fobias, les digo, poco a poco usted constatará que sus ideas, esos temores, esas fobias que se presentan cada vez menos en su mente, que son menos fuertes cada vez, menos tenaces,
que se desprenden cada vez más de usted, atrápelas e inmediatamente emplee el procedimiento, eso pasará, etc. Y, así sucesivamente. A quienes sufren nerviosidad les digo, poco a poco, bajo la influencia de la autosugestión que les enseñaré, su nerviosidad va a disminuir y, con ella desaparecerán los síntomas que ella causa. Incluso si tiene crisis nerviosas, puede llegar a desembarazarse de ellos, completamente. De ahora en adelante no estará más sorprendido por estas crisis, como antes. Cada vez que una de ellas esté a punto de manifestarse, se producen algunos síntomas que le advierten que la crisis va a venir, pero estos síntomas no lo atormentarán en lo más mínimo, porque, al mismo tiempo usted escuchará una voz en usted, mi voz, que le dice, que le dirá, tan rápido como un relámpago, no señor, no señora, no señorita, esta crisis, usted no la tendrá, ella desaparecerá, ella ha desaparecido ya. Y la crisis, habrá desaparecido antes de hacer su aparición. De una forma general, le digo que si hay en ustedes algunos órganos que funcionan de forma defectuosa, poco a poco este o estos órganos van a ponerse a funcionar de mejor en mejor, y poco a poco, el funcionamiento habrá devenido normal, la curación se habrá dado, totalmente. Ahora, voy a contar hasta 3, cuando diga 3, usted abrirá los ojos y sentirá totalmente lleno de alegría y ánimo. 1, 2, 3. A la palabra 3, todos abren los ojos y se miran sonrientes unos a otros, calmos y tranquilos. Al terminar, digo a mis visitantes, ahora ya hice yo mi parte, les corresponde a ustedes, hacer la suya, y la suya es la más importante. Hagan esto todo el tiempo que vivan, tanto tiempo como tiempo de vida tengan, se los repito, la sugestión que les aconsejo practicar, no debe hacerse solo durante un día, una semana, un mes o un año, es preciso que la empleen durante toda su vida, siguiendo exactamente las instrucciones que acabo de darles, y sin olvidar lo que les diré ahora, para lo cual, abro un paréntesis. Les dije al principio que nos pasamos toda la vida haciendo autosugestión inconsciente y, que la mayor parte del tiempo, la hacemos mal. Y bien, haciendo mañana y tarde la sugestión consciente y buena, destruiremos el mal que hemos podido hacernos durante el tiempo precedente por la sugestión inconsciente y mala. En suma, debe considerar esta sugestión como una suerte de alimento moral, tan necesario, si no más, que la nutrición física que toman cada día, a veces sin apetito, bajo el pretexto de comer para vivir. Incluso las personas que tienen cargos importantes, deben practicar esta autosugestión, no solo para las cosas presentes, sino para las cosas futuras también. Ella impide males futuros, y los que lleguen serán más fácil de curar, cuando lleguen. Ejemplo, ¿cuántas veces se ha estropeado una pierna? Pocas, ¿no es verdad? Usted camina tranquilamente por la acera, pone el pie en una cáscara de naranja, se desliza, cae, se estropea una pierna. Un segundo, bastó para que este resultado se produjese. ¿Cuánto tiempo requiere para reparar el mal? Incluso con la ayuda de la sugestión, que ciertamente ayudará a la curación, deberá pasar en el lecho, algunas semanas. Y bien, como hubiera dicho el ilustre M. de la Palice, si uno no se hubiera roto la pierna, no tendría necesidad de arreglarla. Imagínese usted entonces que, cada vez que usted hace una buena autosugestión, es una cáscara de banano o de naranja que usted descarta de su camino y tanto en lo físico como en lo moral, una pierna que usted evita quebrarse. Otra comparación, por rico que sea, usted puede siempre tornarse más rico. Suponga que usted tiene una fortuna de muchos millones de dólares, usted es muy rico, ¿verdad? Pero si se le dan a usted 2 millones de dólares más, será, evidentemente, más rico. Por lo tanto, si usted posee un grueso capital en salud, practicando la autosugestión que le aconsejo, aumentará este capital de salud, como otros aumentar su capital de dinero, y estén seguros de que más vale que así sea, pues si usted tiene un enorme capital en dinero, pero no tiene salud, no podrá gozar de este. Entonces, tanto tiempo como usted viva, todas las mañanas al despertarse, todas las noches cuando esté en el lecho, cierre los ojos y repita 20 veces de seguido, con sus labios,
bastante alto para escuchar sus propias palabras, sin buscar fija su atención en nada, y contando maquinalmente por medio de un lazo con 20 nudos, 19 o 21, pues no tiene importancia la cifra, la fórmula siguiente. Todos los días, desde todo punto de vista, estoy mejor y mejor. No es necesario pensar en lo que se dice. En efecto, cuando pensamos conscientemente una cosa, no necesariamente el inconsciente piensa igual, pues la conciencia y lo inconsciente pueden trabajar al mismo tiempo y de forma diferente. Admitamos, por ejemplo, que ustedes y yo somos absorbidos por lo que les digo. Podría hacerse que un órgano de Bavaria interprete a 100 metros de aquí una melodía desconocido por nosotros. Supongo que este aire, lo escuchamos todos, pero sin darnos cuenta de que lo escuchamos y, al salir, algunos de entre nosotros podrían ponerse a canturrear una melodía que jamás han escuchado, o que por lo menos creen jamás haberla escuchado. ¿Qué es lo que pasó? Mientras que nuestro consciente estaba ocupado por lo que yo decía, la melodía entró mecánicamente en nuestro inconsciente por la oreja y se fijó. Es lo mismo con la práctica de la autosugestión. Nuestra conciencia pensaba no importa qué, si nuestros labios pronuncian maquinalmente la fórmula, bastante algo para que la escuchemos, ella penetra en nuestro inconsciente por la oreja, ella se fija y acta luego. A veces, pedí a los enfermos tener confianza, tener fe, ahora, no les pido más. No quiero decir que estos no sirvan para nada, lejos de eso, pues estas por sí mismas pueden determinar la curación pero no son más indispensables que la atención. He aquí una comparación que nos permite comprender el porqué. Supongamos que una persona ignora completamente lo que es un revólver. Le coloco uno entre las manos, y le digo, tenga cuidado, no presiones esta parte de hierro y muestro la acción, el gatillo, de otro modo se produciría una explosión que podría ser fatal para él y sus vecinos. Que la persona me crea o no poco importa, si ella presiona el gatillo, el disparo se da. Es lo mismo con la autosugestión, si uno presiona el gatillo. Dicho de otra forma, si la persona repite la fórmula que le aconsejo, exactamente como le digo lo haga, da la parte, es decir, la autosugestión se produce y acta. Cuando uno escucha esta frase la primera vez, todos los días, desde todo punto de vista, estoy mejor y mejor, se tiene la tendencia de sonreír, se la encuentra infantil y ridícula, siendo que no es ni lo uno ni lo otro, si se la juzga por los resultados que ella es capaz de dar y que evidentemente da cada día. En su simplicidad, ella encierra, solo 5 palabras de una enorme importancia, las palabras desde todo punto de vista. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Esto quiere decir, absolutamente todo, todas las cosas físicas, todas las cosas psíquicas, todas las cosas en las cuales se piensa, incluso en las que no se piensa, pues si nosotros no pensamos conscientemente, nuestro inconsciente se encarga de pensar por nosotros. Es entonces una fórmula general, puesto que se dirige a todo, y siendo general, ella encierra en sí misma todas las fórmulas particulares que cada uno cree necesarias para sí mismo, pues cada uno se dice en su egoísmo, yo soy un caso especial y, para un caso especial, se requiere de una fórmula especial. Todo esto es inútil, se dice, entonces. Como toda fórmula particular se encuentra contenida por definición en la fórmula general todos los días, desde todo punto de vista, estoy mejor y mejor, esta es suficiente para todos los casos, cualquiera ellos sean. No quiero decir que usted curará todo con ella, no, pero sí quiero decir que curará todo lo que es curable, y el campo es bastante vasto. Insisto en este punto, porque es capital, esta sugestión debe ser hecha de forma tan simple, tan infantil, tan maquinal como sea posible, y sobre todo sin ningún esfuerzo. Es por lo que se impiden, los que practican sugestión, el logro de los resultados que normalmente deberían obtener, en su ardiente deseo por desembarazarse de los males, emplean, por hacer más, una fuerza, un ardor, una energía que es preciso evitar. ¿Se acuerdan que al principio les dije que la autosugestión es un instrumento? Ahora bien, deben saber que los resultados que se obtienen de un instrumento, dependen menos del instrumento mismo que de la forma como se lo emplea. Supongan como ejemplo,
un fusil entre las manos de una persona novata y haga que tire hacia un blanco ubicado a 100 metros, es probable que ninguna bala dé en el blanco. Den el mismo fusil a otra persona, esta experta, y todas o casi todas lograrán el blanco. ¿Por qué los resultados son distintos en uno y otro caso? Porque la primera persona no sabía servirse del arma, y la segunda sí. Es lo mismo con la autosugestión, si ella está bien aplicada, ella dará buenos resultados, si no, no. En una palabra, esta fórmula debe repetirse en tono suave, monótono, como el empleado para recitar letanías. A veces, aconsejaba fijar la atención en lo que uno decía, detenerse en lo que decía. Ahora, no lo hago más, porque me di cuenta, como ustedes mismos han podido notarlo, que, generalmente, mientras más busca atender, más se dispersa, mientras más busca fijar, más se evade. Repitiendo la fórmula como les aconsejo hacer, obtendrán sin buscar, la atención y la escucha que quieren lograr. Por la repetición logrará hacer penetrar de una forma mecánica en su inconsciente, por la oreja, la frase que es una idea. Todos los días, desde todo punto de vista, voy de mejor en mejor. Han visto, por las explicaciones que les he dado y las experiencias que les he contado y hecho, que cuando nos metemos una idea en la cabeza, esta idea se torna realidad para nosotros. Entonces, si usted se mete en la cabeza, en lo inconsciente, la idea todos los de y con diéresis desde todo punto de vista, voy de mejor en mejor, necesariamente, todos los días, desde todos los puntos de vista, estará, de mejor en mejor. No puede ser de otro modo. Si algunas personas continúan no obstante haciendo otro tipo de sugestión, por ejemplo esa de todos los días, desde todos puntos de vista, voy de peor en peor, etc. Hay personas que pasan su vida haciéndose esta sugestión, necesariamente irán cada día de peor en peor, es fatal. Estas no deberán incriminar ni mi método ni a mí, ellas deberán incriminarse a sí mismas, darse golpes de pecho, diciéndose, es mi culpa, es mi gran culpa. Sugestión durante el sueño. Para terminar, quiero permitirme dar un consejo a los padres que deseen mejorar algo en sus hijos, es decir, a todos los padres, y es mejorar por sugestión durante el sueño. He aquí cómo proceder, todas las noches, cuando el niño esté dormido, entre silenciosamente en su pieza, hágase a 1 metro de su cabeza, y repítale, 20 o 25 veces seguidas, en voz baja, en forma de murmullo, las cosas que desea él logre. Con perseverancia, se logran resultados notables, mejores que con cualquiera otro medio que ya ha fracasado. Así es como ciertas cosas que suceden en los niños, por la noche, se curarán fácilmente. Si el niño chirrea los dientes, chupa dedo, se come las uñas, hace muecas, es colérico, perezoso, desobediente, etc., se desembarazará, naturalmente, más o menos rápido de estas dificultades. Es preciso en esto, como en todo, paciencia, perseverancia. Conferencia 6. ¿Cómo practicar la autosugestión consciente? Todas las mañanas, al despertar, y todas las noches en el lecho, cerrar los ojos, y, sin buscar fijar su atención sobre lo que dice, pronunciar con los labios, bastante alto para escucharse sus propias palabras, y contando en un lazo con 20 nudos, la frase siguiente, todos los días, desde todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor. Las palabras, desde todos los puntos de vista, se dirigen a todo. Es inútil recurrir a autosugestiones particulares. Es preciso hacer esta autosugestión, de forma tan simple, tan infantil, tan maquinal como sea posible, y por consecuencia sin el menor esfuerzo. En una palabra, la fórmula debe ser repetida en el tono empleado para recitar las letanías. De esta forma, uno llega a hacerla entrar, mecánicamente, en el inconsciente, por la oreja y, cuando ella haya penetrado, actúa. Seguir toda su vida, este método que es tanto preventivo como curativo. Además, cada vez que, en el transcurso de la jornada o de la noche, uno sienta un sufrimiento físico o moral, afirmarse inmediatamente a sí mismo, que no se contribuirá más conscientemente y que se va a hacerlo desaparecer. Luego aislarse tanto como sea posible, cerrar los ojos y, pasando la mano por la frente,
si se trata de alguna cosa moral, o por la parte adolorida, si se trata de algo físico, repetir, extremadamente rápido, con los labios, las palabras, eso pasará, eso pasa, etc. etc. Tanto tiempo como sea necesario. Con un poco de costumbre, se llega a hacer desaparecer el dolor moral o físico al cabo de 20-25 segundos. Recomenzar cada vez que haya necesidad. Mi método es general, por consiguiente se dirige a todos, no tengo consejos particulares que dar, sea cual sea el caso. La única cosa a hacer es continuar cuidadosamente el tratamiento prescrito por el doctor y seguir muy exactamente los consejos dados por este y los que yo aquí les enseño. Si se les sigue bien, es decir, evitando todo esfuerzo, se obtendrá todo lo humanamente posible de obtener. Debo agregar que frecuentemente ignoro dónde se detienen los límites de la posibilidad. Algunas reflexiones sobre lo inconsciente. Lo inconsciente no es una creación de nuestra imaginación, pero sí un ser real. Como dije en otra parte, en el dominio de sí mismo, la prueba de su existencia está dada en el ejemplo del sonámbulo y de la persona atacada de delirium tremens. Un sonámbulo se levanta en la noche, se viste, o no, sale de su cama, va a otra pieza, termina un trabajo inacabado la víspera, y luego va y se acuesta. A la mañana siguiente se sorprende de encontrar terminado el trabajo. Dice ignorar, que si lo ha hecho él, posee entonces una fuerza inconsciente que no es otra cosa que lo que llamamos lo inconsciente. Igual para el alcohólico. Es tomado súbitamente por una crisis de delirium tremens, se levanta rojo de la ira, agarra el primer objeto que cae en sus manos y golpea ciegamente a otro, daña muebles, hiere, arremete al que se le aproxime. Luego, al salir de la crisis, constata con horror la destrucción, y grita signo de exclamación abierta socorro. Ignorante completamente de que es culpable. Es lo inconsciente que ha conducido a este miserable. Lo inconsciente es muy inteligente, está dotado de una maravillosa memoria que almacena todo lo que vemos, todo lo que entendemos, todo lo que nos liga, todas las sensaciones que experimentamos. Todas las cosas que determinan en nosotros autosugestiones que ignoramos. Puede ser comparado con esos viejos servidores que se encuentra algunas veces aún, en las familias, gentes muy devotas y obedientes, a condición de que se las sepa mandas. Dígales por ejemplo, con voz dulce, Juan hágame esto, te lo ruego. Juan lo hará inmediatamente y con el mayor ánimo. Si usted le dice, por el contrario, en tono seco y duro, Juan hágame esto, Juan se las arreglará para no obedecer, hará incluso lo contrario de lo que se le ha ordenado. Lo inconsciente es extremadamente preciso, en el sentido en que hace lo que se le ordena, pero no hace más nada. Si usted le dice, Juan sacude el polvo de tal o tal mueble, el inconsciente sacudirá el polvo de tal o tal mueble, y se irá, sin ocuparse de que hay otros muebles. Él hace lo que usted le dice que haga, más nada. Pero si usted le dice, sacuda el polvo de todos los muebles, él obedecerá. Así actúa lo inconsciente, no toma la iniciativa personal sino que usted tiene que decirle, y con precisión. Usted debe determinar tal iniciativa dándole una orden general que él ejecutará en la medida de la posibilidad. En este caso, puede contar con él y él reparará en su organismo físico o moral todo lo que sea posible de ser reparado. Mientras que usted en líneas generales ignora de qué órgano se trata. Cuando a un chofer de automóvil se le vara del auto, lo lleva al mecánico, y éste examina todos los órganos de la máquina, hace funcionar de nuevo lo que no marchaba, y el carro vuelve a la carretera, sin que su propietario sepa qué pieza le ha sido reparada. Es igual para lo inconsciente, es el mecánico, nosotros somos el chofer. Si le damos al inconsciente la orden de reparar tal o cual órgano de la máquina que somos, él se ocupará de ello, pero no de otro órgano, que también está en mal estado, pero del que nosotros desconocemos su ubicación, nombre, o etc., por lo que la máquina seguirá por fuera de servicio, varada. Si por el contrario le decimos al mecánico que repare el carro, éste revisará todas las piezas, cuidadosamente, reparará las defectuosas, y el daño cesará. Es preciso dar al inconsciente una orden general y no una orden particular, por temor a cometer un error. Supongamos por ejemplo,
que experimentamos dolor de estómago, usted va donde el médico y este le dice que usted tiene cólicos hepáticos. Siguiendo los consejos del médico, usted practica la autosugestión consciente, y da a su inconsciente la orden de reparar el funcionamiento de su hígado. Él se ocupará de este órgano y lo reparará, si hay lugar y posibilidad. Pero si hay un error de diagnóstico y los dolores experimentados son cólicos nefríticos, es decir, ocasionados por una afección renal, su inconsciente no se ocupará de ellos, puesto que usted no lo ha encargado de tal tarea. Si por el contrario, usted le da la orden general de ocuparse de todo su organismo, él mirará que hay enfermo en usted y se esforzará por curar. ¿Cómo darle a nuestro inconsciente la orden general de ocuparse de todo nuestro organismo? Simplemente, por repetición de la fórmula todos los días, desde todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor, pronunciada en las condiciones indicadas al final de mi conferencia. Cuando se practica la autosugestión, lo repito, lo que pueda pensar lo consciente, en ese momento, no tiene importancia alguna. Si la fórmula es respetada, mecánicamente pronunciada con los labios, tan alto como para escuchar sus propias palabras, éstas penetrarán, gracias a ello, en el inconsciente, y cuando él las grabe, hará lo que ellas han dicho. Si recomiendo practicar la autosugestión en estas condiciones, es porque estas son, precisamente, características del estado inconsciente en que nos ponemos para hacer la mala autosugestión, práctica que dominamos sin haber tomado lecciones. ¿Por qué tiene éxito esta mala autosugestión? Porque la hacemos maquinalmente, sin esfuerzo alguno, sin buscar concentrarnos. ¿Cómo es que el inconsciente procede para ejecutar la sugestión que ha recibido y aceptado? ¿Cómo es que éste preside tanto el funcionamiento de nuestro ser físico como el de nuestro ser moral, y hace de forma que todas las funciones se regularicen progresivamente y, que en tales condiciones, las afecciones que han resultado del mal funcionamiento de ciertos órganos desaparezcan poco a poco? Las funciones de nutrición se hacen de mejor en mejor, logra que personas muy gordas pierdan peso, mientras que personas demasiado flacas lo ganen. Que aquellas que tienen varices, el tejido de las venas retoñe poco a poco la fuerza y la consistencia que habían perdido. Las venas ganan entonces, progresivamente, su volumen primitivo, y cuando han recuperado su fuerza y su consistencia, éstas retornan al estado normal y la curación se obtiene. En el caso de la lesión varicosa, hace salir de su sueño y de su letargo a células que al interior de la lesión comienzan a cumplir su papel de células, es decir, se multiplican. Se ve entonces deformarse en el fondo de la masa el gran número de nudos carnosos que, al agrandarse poco a poco llenan el hueco formado por la lesión. Al mismo tiempo que estos procesos se cumplen, los bordes de la lesión se aproximan poco a poco, de suerte que al cabo de un tiempo más o menos largo, llegan a tocarse, no formando más que un punto o una línea. Ese punto o esta línea se cicatriza, y en ese momento, la lesión ha desaparecido. Cuando se trata de un fibroma, hace de modo que las arteriolas que lo nutrían se contracten a la entrada en este parásito, como si se las encerrara con un abrazo y privada esta de la nutrición muere, se desecha y termina por reabsorberse. Cuando hay cólicos hepáticos, lo inconsciente se las arregla para que el hígado se ponga a fabricar una bilis cada vez más normal, es decir, que pierda su acidez para tornarse alcalina. Cuando tal cosa es lograda, esta mantiene una solución de colesterina que, antes se depositaba bajo forma de heces en la vesícula biliar, heces que al aglomerarse, determinaban la formación de cálculos que a su vez, eran la causa del cólico al introducirse en el canal choledoque. En el descender del útero y en el riñón flotante, lo inconsciente, revitaliza los ligamentos en que se sostienen estos órganos, tanto como su fuerza y elasticidad primitivas. En la medida en que este fenómeno se produce, el problema se va disminuyendo y cuando los órganos retoman toda su fuerza y elasticidad, retornan a su longitud normal y se ubican entonces en el lugar que deben ocupar. Cuando hay hemorragia, lo inconsciente determina la natural constricción de los vasos, cosa que se provoca artificialmente con el empleo de hemostáticos, y la sangre puede detenerse casi instantáneamente. Tuve ocasión de constatarlo muchas veces. En la diabetes, lo inconsciente hace que los órganos que fabrican gran cantidad de glucosa la produzcan cada vez menos,
hasta que llegara la cantidad normal requerida. En ese momento la diabetes ha desaparecido. Curaciones como estas son bastante frecuentes. Las afecciones cutáneas que no son de origen microbiano o parasitario son siempre causadas por falta de nutrición. Algunos órganos que, en estado normal, fabrican una pequeña cantidad de toxinas que se eliminan a medida en que se producen, se ponen a fabricar en mayor cantidad, no pudiendo eliminar tal exceso, este se riega en la circulación, y determinan las afecciones de la piel. Bajo la influencia de la sugestión general aceptada, lo inconsciente lleva, progresivamente a estos órganos, a funcionar cada vez más normalmente. La cantidad de toxinas fabricadas disminuyen, las afecciones que éstas determinan disminuyen en igual proporción y cuando el funcionamiento de los órganos se torna totalmente normal, la causa del mal ha desaparecido, así como el mal mismo. En la dilatación del estómago, lo inconsciente lleva a la curación por el procedimiento que emplea para la curación de riñón flotante y útero en descenso. En suma, lo inconsciente repara lo que es reparable. Y algunas veces, si la reparación de algunas lesiones no es posible, determina en el organismo una compensación tal que el enfermo, aun conservando sus lesiones, vive como si no las tuviera. El caso siguiente es un ejemplo notable. Un joven muchacho de Nancy, con edad hacia los 14 años, me fue llevado a la salida del hospital. 2 meses antes, había entrado por una endocarditis aguda, que el médico tratante había considerado como determinante de una muerte rápida. Opinó que además, había sido confirmado, tal diagnóstico, por el jefe de servicio del hospital. Felizmente, ese pronóstico no se ejecutó, y el joven muchacho deja del hospital en el mismo estado en que entró. Cuando lo vi por primera vez, sentí piedad de él. Entró en mi consultorio a paso lento, la parte de arriba del cuerpo echada hacia adelante y respirando de forma jadeante, como un perro tratando de exhalar su último suspiro. En verdad, también lo consideré como caso perdido. No obstante, arriesgué a asistirlo en sesión y noté que era bastante sugestionable. Le pedí retornar al día siguiente. Para mi sorpresa, cuando se presenta de nuevo, constato que había tenido un enorme cambio. Sus pasos eran mucho más largos y menos lentos, y su respiración mucho menos jadeante. La mejoría continuó rápidamente y 3 semanas después de su primera visita, ese joven era capaz de hacer, si bien acompañado de su mamá, una caminada a pie de 6 kilómetros. Lo peor ya había pasado y su mejoría se acentuaba día a día. Al cabo de 2 meses, el joven enfermo me pregunta si yo creía que él podría ir al campo donde su abuela. Ante mi respuesta afirmativa, se fue. De tiempo en tiempo recibía noticias suyas diciéndome que la mejoría se continuaba. Ese jovencito que, cuando vino por primera vez a mi casa, no podía sostenerse en sus piernas, ni subir o bajar escaleras como todo el mundo lo hace, se libraba ahora a la casa de mariposas. A su regreso, 4 meses después, cuando entró en mi casa, apenas lo reconocí, había crecido 11 centímetros y aumentado 9 kilos de peso. Además era capaz de hacer bicicleta con y como los jóvenes de su edad. No obstante, él no se había curado. La guerra viene y él debe pasar por el consejo de revisión. En 2 exámenes, él fue eximido a causa de su lesión que aún existía. Lo hice entonces examinar por un médico que reconoció que la lesión no había desaparecido. Sea como sea, se porta bien. Se casó, es padre de facilita y cumple fácilmente los deberes de su estado conyugal. Voluntad e imaginación. En la práctica de la autosugestión consciente, la voluntad debe intervenir, no como un amo que ordena imperativamente, sino como un guía que conduce a lo inconsciente, y le ruega amistosamente hacer tal o cual cosa. De su lado, lo inconsciente acepta este ruego, esta orden mitigada y encuentra por sí mismo los medios para cumplirla, en el dominio de las posibilidades, ciertamente. Si por el contrario, uno hace actuar a voluntad como un amo despótico, lo inconsciente se reprime. No solo no ejecuta la orden dada, sino incluso y precisamente hace lo contrario. Conferencia 7. Pensamientos,
Preceptos y consejos de Émile Coe. El hombre es asimilable a un reservorio equipado en la parte superior de una fuente destinada a ser llenada y en la parte inferior de otra fuente de un diámetro un poco superior a la primera y destinada a mantenerla llena o a vaciarla, según se encuentre esta abierta o cerrada. ¿Qué sucede cuando las dos fuentes son abiertas al mismo tiempo? El reservorio está vacío siempre. ¿Qué pasa si por el contrario, la fuente inferior está cerrada? El reservorio se llena poco a poco, luego se desborda en cantidad igual a la que recibe. Que cada uno entonces mantenga cerrada la fuente inferior, y esto para no gastar su fuerza, es decir que haga un movimiento ahí donde no se requiere sino un solo movimiento y no 20 o 40, como sucede con frecuencia, que no haya precipitación nunca, y que haga fácil la cosa que considera fácil y posible, procediendo así, nuestro reservorio de fuerza estará siempre lleno, y lo que se desborda será suficiente para satisfacer nuestras necesidades si sabemos manejarla. No son los años los que hacen la vejez, sino la idea que uno tiene de ser viejo. Hay hombres que son jóvenes a los 80 años y otros que son viejos a los 40. El altruista encuentra sin buscarlo lo que el egoísta busca sin encontrarlo. Mientras más bien haga a otros, más bien se hará a usted mismo. Es rico quien se cree rico, pobre quien se cree pobre. Aquel que posee grandes riquezas deberá consagrar una buena parte a hacer el bien. Cuando dos personas viven juntas, las concesiones llamadas mutuas vienen casi siempre de la misma persona. ¿Quiere no aburrirse nunca? Tenga muchos caballos de batalla. Cuando se fatigue de uno de ellos, trépese a otro. Lo hereditario existe sobre todo, por la idea que uno se hace de tal fatalidad. Quien no es rico no sabe lo que es la riqueza, quien ha gozado siempre de buena salud ignora el tesoro que posee. Para gozar de la riqueza, es preciso comer de las vacas flacas, para gozar de la salud, es preciso haber estado enfermo. Vale más no saber de dónde viene el mal y dejarlo pasar que saberlo y conservarlo. Simplificar siempre sin nunca complicar. Los estoicos se apoyan en la imaginación no diciendo, yo no quiero sufrir sino, yo no sufro. No se puede tener más de una idea a la vez en la mente, las ideas allí se suceden unas a otras, sin superponerse. No impongo nada a nadie, simplemente ayudo a las personas a hacer lo que ellas desearían hacer, pero que se creen incapaces de hacerlo. No es una lucha, sino una asociación la que existe entre ellos y yo. No soy yo quien acta, sino una fuerza que existe en ellos y de la que ellos aprenden a servirse. No se inquieten por la causa del malestar, constate simplemente el efecto, la desaparición del malestar. Poco a poco su inconsciente hará desaparecer incluso la causa de ser posible. Las palabras yo querría siempre llevan a pero yo puedo. Si usted sufre, no diga nunca trataré de que esto desaparezca sino, haré desaparecer esto, pues cuando hay duda, no hay resultados. La clave de mi método reside en el conocimiento de la superioridad de la imaginación sobre la voluntad. Si estas dos fuerzas van en el mismo sentido, si uno dice, yo quiero y yo puedo, es perfecto, es decir, es siempre la imaginación que domina sobre la voluntad. Aprendamos a cultivar nuestro carácter, aprendamos a decir las cosas, clara, neta y simplemente y, con una determinación calmada, hablemos poco, pero claramente, no digamos más que lo necesario. Cultivemos el imperio sobre nosotros mismos. Evitemos la cólera, pues esa utiliza nuestras reservas de energía y nos debilita. Ella nunca logra nada bueno. La cólera no hace sino destruir y siempre es un obstáculo para el éxito. Estemos calmados, dulces, afables, seguros de nosotros, y bastémonos a nosotros y por nosotros mismos. Lo inconsciente dirige todo en nosotros, lo físico y lo moral. Es Él quien preside el funcionamiento de todos nuestros órganos e incluso hasta a más pequeña célula del individuo por intermedio de los nervios. Temer las enfermedades es determinarlas, solo hágase la ilusión de creer que no se tiene más ilusiones. No pase su tiempo buscando enfermedades que usted no puede tener, pues si no las tiene realmente, se las creará imaginariamente. Cuando usted se hace conscientemente la autosugestión, hágala natural y simplemente, con convicción y sobre todo sin esfuerzo alguno. Si la autosugestión inconsciente y frecuentemente mala se realiza tan fácilmente, es porque ella se hace sin esfuerzo alguno.
Tenga la certeza de obtener lo que usted busca y usted lo obtendrá, siempre cuando esta cosa sea razonable. Para tornarse amo de sí mismo, basta con pensar que uno se torna dueño de sí. Sin temor, sin dudas, dígase, que todo eso está en curso de desaparecer y poco a poco eso desaparecerá. No es en mí en quien requiere tener confianza, sino en usted mismo, pues es solo en usted en quien reside la fuerza que lo curará. Mi rol no consiste sino en enseñarles, simplemente, a servirse de esta fuerza. No discuta nunca cosas que usted no conoce, de otra forma no dirá más que sandeces. Las cosas que parecen extraordinarias siempre tienen una causa natural. Si a usted, ellas, le parecen extraordinarias, es porque la causa se le escapa. Cuando usted conoce la causa, para usted, no hay más nada que no natural. Cuando hay conflicto entre la voluntad y la imaginación, es siempre la imaginación la que gana. En este caso, muy frecuente, no solo no hacemos lo que queremos sino que hacemos precisamente lo contrario, lo que no queremos. Ejemplo, mientras más queremos dormir, mientras más queremos encontrar el nombre de una persona, mientras más queremos impedirnos reír, mientras más queremos evitar un obstáculo, al pensar que no podemos, más nos sobreexcitamos, más olvidamos el nombre, nuestra risa explota, más directamente vamos hacia el obstáculo. Es entonces la imaginación y no la voluntad, la que es la primera facultad del hombre, por lo que se comete un grave error al recomendar a las gentes que eduquen su voluntad. Es la educación de la imaginación lo que ellas deben buscar obtener. Las cosas no son para nosotros tal como ellas son, sino como ellas nos parecen ser. Así se explican los testimonios contradictorios de personas que se creen de buena fe. Creerse amo de sus pensamientos hace que uno se torne amo de sí mismo. Cada uno de nuestros pensamientos malos se concretiza, se materializa. Una palabra cualesquiera se torna realidad en el dominio de la posibilidad. Somos lo que hacemos, y no lo que la suerte nos ofrece. Quien sea que parta en la vida con la idea llegaré, llega irremediablemente, porque hace todo lo necesario para llegar. Si una sola oportunidad pasa cerca de él la vislumbra por un mínimo rastro, y la agarra por ese mínimo rastro que la oportunidad tiene. Además, hace nacer con frecuencia, inconscientemente o no, los eventos propicios a su idea. Aquel que, por el contrario, duda siempre de sí mismo, es constantemente patas. Jamás llega a nada. Puede nadar en un océano de oportunidades provistas de caballeros absalonianos, y no los verá, no agarrará ni una sola, mientras que bastaría con extender la mano y hacer la oportunidad. Pero ¿y si hacen nacer eventos? Serán siempre nocivos. No acusen entonces a la suerte, no se juzguen sino a ustedes mismos. Se predica siempre el esfuerzo, es preciso repudiarlo, pues quien dice esfuerzo, dice voluntad y entra en el posible juego de la imaginación pero en sentido contrario, de donde, en tal caso, los resultados serán precisamente contrarios a aquellos que se esperaba obtener. Siempre considere como fácil la cosa que hará si ella es posible. En este estado mental, no se gastará más fuerza de la que se requiere. Si por el contrario considera la cosa a hacer como difícil, gastará 10, 20 o más veces de la fuerza que realmente se requiere. Es decir, no desperdicie su fuerza. La autosugestión es un instrumento del que es preciso aprender a servirse como se hace para el uso de cualquiera otro instrumento. Un fusil excelente en manos inexpertas no da sino pésimos resultados, pero si tales manos devienen hábiles, más fácilmente, ellas pondrán la bala en el blanco. La autosugestión consciente, hecha con confianza, con fe, con perseverancia, se realiza matemáticamente en el dominio de las cosas razonables. Si ciertas personas no obtienen resultados satisfactorios con la autosugestión, es o bien porque les falta confianza, o bien porque hacen esfuerzos, lo que es el caso más frecuente. Para hacerse buena sugestión, es absolutamente necesario no hacer esfuerzo alguno. El esfuerzo implica el empleo de la voluntad, mientras que la voluntad debe necesariamente dejarse de lado. La imaginación es el recurso exclusivo. Muchas personas que han cuidado en vano durante su vida, se imaginan que encontrarán inmediata curación por la sugestión. Este es un error, no es razonable pensar así.
No es necesario pedirle a la sugestión más de lo que ella puede y debe producir normalmente, es decir, mejoría progresiva, la que poco a poco se transforma en curación completa cuando ello es posible. Los procedimientos empleados por los curanderos se deben todos a la autosugestión, es decir, que estos procedimientos, cualquiera estos sean, palabras, encantamientos, gestos, puesta en escena, tienen por efecto provocar en los enfermos la autosugestión de curación. Ninguna enfermedad es simple, sino doble. A menos que ella sea exclusivamente moral, en efecto, detrás de toda enfermedad física hay una enfermedad moral. Si damos a la enfermedad física el coeficiente 1, la enfermedad moral podrá tener el coeficiente 1, 2, 10, 20, 50, 100 y más. En muchos casos, esta desaparece instantáneamente, y si su coeficiente es muy elevado, 100 por ejemplo, el de la afección física será 1, no quedará más que esta última, es decir, una centésima parte de la afección total. Es lo que se llama un milagro, mientras que esto no tiene nada de milagroso, sino que es natural, y está en nosotros. Contrario a lo que se piensa, las afecciones físicas son más fáciles de curar que las morales. Buffon decía, el estilo es el hombre. Nosotros diremos, el hombre es lo que él piensa. El temor al fracaso hace casi seguramente fracasar, así como un pensamiento de un suceso conduce al suceso. Los obstáculos que se encuentran pueden sobrepasarse siempre. La convicción es igualmente necesaria para el sugestionador que para el sugestionado. Es esta convicción, es esta fe lo que le permite obtener resultados allí en donde todos los otros medios han fracasado. No es la persona quien trata, es el método. Podemos darnos sugestiones a nosotros mismos, tan fuertes como sean. Contrario a lo que la opinión general admite, la sugestión o la autosugestión pueden llevar a la curación de las lesiones orgánicas. Los consejos a seguir para determinar buenas autosugestiones en los enfermos son cortos pero suficientes cuando ellos los siguen bien: estar seguro de sí y mostrarlo por el tono de su voz, ser muy simple en los modos y en la forma de expresarse, estar muy firme y parecer que ordena al enfermo. Mi sugestión general, dice con voz monótona, determina en los enfermos una ligera somnolencia que permite que mis palabras penetren menor en su inconsciente. Haga que sus palabras animen en el enfermo un sentimiento de relación amistosa y de confianza mutua, él les pondrá toda la atención de la que tiene necesidad. Después de que usted haya hecho nacer en él una condición mental tal que él se siente satisfecho y en buena disposición, y que usted le haya mostrado que usted es su amigo, usted logrará fácilmente que él se cure. Cualquiera sea la persona que tenga en sus manos, usted debe hacer algo y tener la convicción absoluta de que usted hará algo. Dígase que todos los roles que usted decida cumplir, usted es capaz de cumplirlos, no solo convenientemente, sino superiormente, a condición de que estos sean razonables, naturalmente. Cuando se le arroje una mirada fría y despreciativa, o cuando sienta que usted no le es simpático al otro, eso no lo cambiará. No modificará sus modos habituales, por el contrario estos modos se doblarán, se triplicarán, usted se exaltará, y dirá, esta persona a la que no le soy simpática va a ser por mí transformada, la tornaré simpática, y, de otra parte, toda manifestación hostil deslizará sobre usted, y para usted será indiferente. Usted sabe por la tradición que algunos mártires mueren con la sonrisa en los labios. Y bien estos mártires, a pesar del suplicio más atroz, no sufren. Tienen ante los ojos de su imaginación la corona que les espera en el cielo, experimentan por adelantado los goces celestiales que tendrán en su casa y no sentían nada. Ellos tenían toda su fuerza. Yo no digo palabras inútiles y no permito que se las diga. Usted es neurasténico, yo sé mejor que usted lo que usted tiene, y usted sufre mucho. Los neurasténicos les gusta que se les diga que ellos sufren. Vamos a curarlo. Ponga en su mente que usted debe obtener tal resultado, usted encontrará los medios necesarios para llegar a ello y sin buscar, que es lo más curioso. Si usted piensa que es su deber llevar a ciertas personas a las sesiones, encontrará palabras para decirles que vengan e incluso para hacerles desear que lo hagan. Entre más trabajo, más noto que no es necesario forzar la atención,
Busco imitar la naturaleza por la observación. Mientras más corta y simple es una enseñanza, mejor es. No busque hacer diversas sugestiones todos los días. Bajo todos los puntos de vista, yo voy de mejor en mejor, responde a todo. Una persona tenía una mano cerrada desde hacía 2 años, a pesar de los tratamientos médicos. El doctor X se la hizo abrir instantáneamente metiendo en su pensamiento la idea yo puedo. Jamás lamente una persona enferma. Se me dirá, usted tiene el corazón duro. Es por su beneficio, eso les haría más mal que bien. Empleo términos no vulgares, pero sí familiares. Hablar en voz baja a alguien que está acostumbrado a ser obedecido. Digo que nosotros hacemos la voz, que ésta es susceptible de ser cultivada, que debemos cultivarla y que cualquiera que quiera tomarse la pena de trabajar en ello, puede adquirir una buena voz. El sujeto quería hacer tal cosa, pero se imaginaba que no era capaz, hizo exactamente lo contrario de lo que quería. El vértigo es un ejemplo sorprendente de lo que señalo. Una persona bordea un precipicio por un estrecho sendero, en principio no piensa nada, bruscamente le viene la idea de que podría caer al abismo. Si desdichadamente mira hacia el abismo, está perdida, la imagen de la caída se hace en su espíritu, se siente atraída por una fuerza invisible que aumenta con los esfuerzos que hace para resistirla, cede y cae al abismo. Tal es la causa de la mayor parte de los accidentes en la montaña. Lo que se produce en los físicos se produce también en lo moral, y los pensamientos malsanos son como una suerte de abismo que determina la caída de aquel que no se sabe sustraer a los mismos. La influencia de la mente sobre el cuerpo, existe, agregaría incluso que es infinitamente mayor de lo que uno puede, comúnmente, pensar. Ella es inmensa, inconmensurable, la vemos determinar contracturas, parálisis, que pudieron ser pasajeras, pero que también pueden durar toda la vida, si circunstancias particulares no logran cambiar el estado psíquico de los enfermos. Testimonio: una mujer en París, encerrada en su habitación desde hacía 11 años, la hice levantar, caminar y correr. Yo no quiero decir que la voluntad no es una fuerza, al contrario, es una gran fuerza, pero ella se torna casi siempre contra nosotros. Es preciso que guarden en su mente: yo deseo tal cosa y estoy en camino de obtenerla, y como usted no hace esfuerzo alguno, usted lo logra. Usted crea los síntomas que usted imagina tener, los de la enfermedad que usted cree tener. Dígale a su malestar: tú me has tenido, no me tendrás más. Repita 20 veces, mañana y tarde, todos los días, bajo todo punto de vista, voy de mejor en mejor, es el mismo remedio para todo el mundo, y tan simple y fácil, demasiado simple, ¿verdad? Por lo mismo esto es muy importante: si usted tiene el pensamiento de que está enfermo, lo estará; si usted piensa que la curación llega, se producirá. Y es la certeza lo que hace que uno obtenga, no la esperanza. Es fácil para los padres hacer desaparecer los defectos de sus hijos y de hacerles lograr, por el contrario, cualidades armoniosas y lograr repetir todas las noches, 20 a 25 veces durante el sueño de estos lo que desean que sus hijos logren. Es un alimento moral tan necesario como el alimento físico. ¿Los padres se cuidan acaso de dar alimento a sus hijos? El elogio es un estimulante, pero no cuando es exagerado. El reproche también es un estimulante para un individuo, pero el reproche en exceso paraliza. Yo empleo circunlocuciones que no pueden herir, englobo el reproche en una frase: las gentes no los toman a mal, porque sienten que yo no les hago reproche alguno. Uno se hace reproches, cuando otros se los hacen a uno, los otros lo irritan. Yo no hago reproches, yo constato. Fin del dominio de sí mismo. _.